Carlos. Así que en esta mañana vamos a hablar acerca de 6 lecciones de la Iglesia de Macedonia en cuanto a las ofrendas. Así que vamos a ir a 2 Corintios capítulo 8, 2 Corintios 8, versículos del 1 al 7. Quiero enfatizar y quiero que os fijéis, por favor, en estas 6 lecciones que encontramos en las iglesias de Macedonia, que debemos aprender, adquirir y aplicar en nuestra propia vida. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Muy bien, pues en su segunda epístola a los Corintios, como hemos visto, lo que hace Pablo es poner a las iglesias de Macedonia como ejemplo. Ahora, ¿dónde está Macedonia? Macedonia está localizada en el norte de Grecia y es bien conocida por su relación con Alejandro Magno y sus conquistas de Persia, Fenicia, Siria, Judea, Egipto y Mesopotamia, y por cierto, como fue profetizado por el profeta Daniel. Junto a Acaya, Asia y Galacia, que son provincias romanas, Macedonia es una de las 4 provincias en las que Pablo se enfocó en su ministerio y donde cosechó mayor fruto. Así que gracias a su labor evangelística, las iglesias de Berea, Tesalónica y Filipos fueron establecidas. Y Pablo también, por supuesto, en sus viajes, a pesar de que no aparezca en profundidad en la Biblia, también visitó otras ciudades como Anfípolis, Apolonia, Neápolis y Nicópolis. Pero cuando Pablo habla de las iglesias de Macedonia, lo que está haciendo es hacer referencia como mínimo a la iglesia de Berea, de Tesalónica y de Filipos. Y como veremos a continuación, lo que está haciendo es dar un patrón a imitar de estas iglesias de Macedonia en nuestra propia iglesia. En la iglesia de Corinto, por supuesto, pero también aplicar en nuestra propia iglesia. Y quiero enfatizar hoy este tema tan importante, no solo porque las ofrendas en la iglesia han descendido levemente y el compromiso con el nuevo local no está llegando a cumplirse, así que es un breve recordatorio, pero quiero enfatizar sobre todo que las ofrendas son una avenida mediante la cual Dios muestra su gracia en la vida de los creyentes y a través de los creyentes. Lo digo de nuevo. Las ofrendas son una avenida mediante la cual Dios muestra su gracia en la vida de los creyentes y a través de los creyentes. Así que no estoy haciendo no digo estas palabras para que las ofrendas crezcan y ya está, sino más bien estoy buscando el corazón de los creyentes y tocar una área que normalmente se desconecta de la realidad espiritual, pero que tiene que ver mucho con ella. Porque las ofrendas están directamente relacionadas a nuestro estado espiritual.
veremos más adelante que allí donde está tu tesoro está tu corazón. Así que quiero que escuches atentamente estas palabras y reflexiones en el testimonio de los macedonios y consideres en tu vida dónde estoy yo en todo esto. Filipenses 4:17 dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Fíjate, Pablo no estaba hablando de que necesitaba dinero o de que debían ofrendar para que les fuese todo bien. No, está buscando fruto espiritual. ¿Cómo? No, porque las finanzas y nuestra administración de las finanzas está directamente ligada a nuestro estado espiritual. Así que las ofrendas son una muestra de la gracia de Dios en la vida del creyente. Una muestra de la gracia de Dios en la vida del creyente. John MacArthur escribe: aunque muchos consideran que ofrendar es simplemente una obligación más, en realidad es un privilegio que no tiene precio, porque es el conducto que trae las bendiciones prometidas por Dios a su pueblo. Y no es solo poner dinero en el plato y ya está, como sería dar dinero a alguien o ayudar en una causa. Va mucho más allá para el creyente. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Así que, ¿has pensado alguna vez en la relación que tienen tus ofrendas con tu estado espiritual? Hemos pasado al plato, nadie sabe nada, no hay nombres, simplemente pones el plato y pones el dinero al plato y ya está. ¿Pero has pensado alguna vez que aquello que estás poniendo en el plato está directamente relacionado a cómo estás tú con el Señor? ¿A qué capacidad se muestra la gracia de Dios en tu vida mediante tus ofrendas? ¿A qué capacidad se muestra la gracia de Dios en tu vida mediante las ofrendas? Fíjate esto, no se trata de cuánto ofrenda o cuánta ofrenda das en relación a otros. Hay un gag de Mr. Bean. ¿Sabes quién es Mr. Bean? ¿Sí? Y que está en la iglesia y él saca un billete de no sé cuánto y hace así. ¿Vale? ¿Sabes cómo es el Mr. Bean, no? Que le enseña a todo el mundo así, ¿vale? Y lo pone en el plato. No se trata de eso. Se trata de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Se trata de que esta es mi manera de expresar mi adoración a Dios. No de modo público, para eso ya canto. Es un modo privado. Porque no es en comparación de lo que, yo he puesto 100 y este ha puesto 20, qué poco. Lo que haces tú 100 es algo que te sobra. Porque Dios te ha bendecido y te ha dado millones. Y 100 es caldería para ti. Y después toca una 20 y está poniendo todo lo que tiene. Es muy diferente. Así que no es la cantidad en comparación a otro, sino de cuánto ofrendas en relación a aquello que Dios te ha dado. Y 2, con qué corazón lo haces. Así que no puedo poner 5 euros y ser el que pone más ofrenda en la iglesia. Y Dios está súper contento con esa persona. Y no puede poner 1000 y no poner nada. Y obviamente sí, en la iglesia parece mucho, pero para Dios no sirve para nada. Porque Dios ha vencido grandemente. Así que no estamos para juzgar, estamos para vigilar mi relación, mi estado espiritual con Dios. Es lo más importante. Pues ¿sabes qué? No estamos para agradar al hombre, estamos para agradar a Dios. Y la forma en que las personas ven el dinero es un barómetro eficaz de su espiritualidad. Siendo el dinero moralmente neutro, lo que la gente hace con su dinero refleja su moralidad interna. En palabras de Jesús, porque donde está vuestro tesoro,
allí estará también vuestro corazón. Ahora, como una pequeña nota, la iglesia del Nuevo Testamento ofrendaba para cubrir básicamente dos necesidades. Número uno, para apoyar y mantener a aquellos que estaban o responsables de liderar la iglesia y predicar el evangelio. Y número dos, para suplir las necesidades de los pobres. Fíjate que Pablo dice que de entre ellos la mayoría eran siervos y esclavos. Y eran de lo más bajo de la sociedad. No hay nobles y ricos entre vosotros, sois todos del mismo grupo, no hay mucho dinero. ¿Y qué es lo que hacían al principio? ¿Os acordáis? La iglesia nace y ¿qué es lo que hacen? Venden sus propiedades para que todos tuviesen. No es que haya que hacerlo ahora, pero su deseo era el poder ayudar a aquellos hermanos necesitados. ¿Os acordáis que había mucha gente en Jerusalén que venía, eran peregrinos que venían allí y se convierten 5.000 o 3.000 y después 5.000? Muchos creyentes. Y muchos eran de fuera. Y no tenían nada. Y estaban en Jerusalén porque ahí es donde estaba la predicación de la palabra. Así que se quedaron allí. Y tienen que estar en casas. Y con amigos. O en hostales. Y eso es un gasto de dinero. Sin recibir. Por lo cual había escasez. Y los hermanos lo que hacen es empiezan a dar. Para que todos puedan tener. Así que apoyaban a los predicadores, a los apóstoles y predicadores, y apoyaban a los pobres para que todos tuviesen comer. Ahora, hoy en día es diferente, pues son 2000 años después, hay necesidades distintas, pero las ofrendas de la iglesia son para cubrir las necesidades de la iglesia, para pagar el alquiler, para pagar el agua. Pero sí que hay necesidades en la iglesia, que hay que cubrir, que hay que apoyar como asistentes y como miembros de la iglesia. Así que, como decía el título de la predicación, en esta mañana veremos 6 lecciones que podemos aprender de la iglesia de Macedonia. Número 1, a pesar de la prueba. Siguiente versículo 2 que dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pero Pablo empieza mencionando a la iglesia de Macedonia, o a las iglesias de Macedonia, diciendo que en grande prueba de tribulación. Así que esos hermanos dan una ofrenda, son ejemplo a otro, veremos más adelante, pero lo hacen sumidos en una gran tribulación, en una gran prueba. Y esto describe la presión espiritual que los macedonios padecían debido a su pobreza y persecución. Esta palabra tribulación significa aflicción. La palabra lipsis o tlipsis y significa aflicción y principalmente presión, como el pisar uvas. Estaban presionados. Como claustrofóbico, ¿sabes? Que eso que está apretando, es la típica película que estás ahí como apretados, cada vez más apretados. Eso es presión, eso es aflicción. Estaban oprimidos. Ahora, ¿os acordáis cómo llegó el evangelio a Macedonia? ¿Os acordáis del varón macedonio? Este título lo habéis leído alguna vez, ¿verdad que sí? Pablo está durmiendo buscando dónde ir, dónde voy, para aquí, para allá, y el Espíritu Santo dice no, y no. Y Pablo tiene un sueño. El varón macedonio. Pablo, ven aquí y predícanos. Así que Pablo pilla la onda y se va para Macedonia. ¿Y en dónde llega? A Filipos. ¿Qué pasa en Filipos? Pablo está predicando. Y aquí viene esta chica con espíritu de adivinación. Y Pablo se cansa de que estos hombres os predican el hombre de Dios, no creo que es lo que dice exactamente, algo así. Y Pablo, si no verdad lo que decía, Pablo se cansa y dice, ¿qué te digo? Sal de ella. Y la mujer, la chica, queda liberada de este espíritu inmundo. Y los dueños de ella, viendo que su negocio había desvanecido, provocan un tumulto en la ciudad y arremeten contra Pablo y contra sus compañeros y tienen que huir
de la ciudad de Filipos. ¿Y a dónde van? A Berea, segunda ciudad de Macedonia, Berea. Y Berea, los de Berea eran más, como decía, más nobles que los de Filipos. Y, por cierto, en Filipos estaba el carcelero también, ¿de acuerdo? Así, me lo he soltado por encima, pero bueno. Y los de Berea eran más nobles. Y cogen lo que Pablo dice, miran la escritura, los rollos, lo miran ahí. Pues, y lo comparan. Y lo catalogan como nobles. Dudaban de lo que Pablo decía porque era alguien nuevo, pero lo comparaban. Así que era una buena acción. Tú coges lo que el pastor dice, lo que el predicador dice, y compara con la Biblia, al 100%. Y eso la Biblia le llama nobleza. Así que reciben el Evangelio, pero ¿qué ocurre? Que los de Filipos van allí y provocan otro tumulto y Pablo tiene que volver a salir corriendo. ¿A dónde va? A Tesalónica. Y la historia se vuelve a repetir. Ahora, ¿creéis que cuando Pablo se va de las ciudades de Filipos, de Berea, de Tesalónica, el problema desaparece? No, porque la iglesia ha empezado en esas ciudades. Y la predicación ya ha tomado lugar. Y hay un grupo de creyentes que va a ser perseguido y va a ser puesto bajo presión. Y Pablo dice que en grande prueba de tribulación. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos, estaban siendo oprimidos. Pero eso no fue excusa para no participar de estas ofrendas para los necesitados. Así que la aflicción no es obstáculo para participar de las ofrendas. No es más que una excusa. Vemos aquí, según los creyentes de Macedonia, cómo ellos participan de un modo increíble a pesar de estar bajo presión, bajo tribulación. Por cierto, no tiene que ver las ofrendas, pero sí que tiene que ver con la iglesia. Cuando estás bajo la prueba, no dejes, por favor, de venir a la iglesia. Yo sé que no te va a apetecer. Yo sé que tu corazón te va a decir que te vayas a otro sitio. Pero no dejes precisamente aquello que más te puede beneficiar. Escuchar la palabra de Dios. Estar en comunión con otros hermanos. Participar de la adoración. Es aquello que puede avivar tu alma y puede acercarte más a aquel que puede satisfacer tus necesidades. Quizás no como tú las quieres, pero de un modo real. En fin, este va aparte. Número 2. A pesar de la pobreza, versículo 2 de nuevo, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Y su profunda pobreza. La pobreza no es razón para no poder participar de las ofrendas. Estos hermanos dieron de un modo increíble. Pablo escribe después. Incluso cuando estaban metidos en gran pobreza. Hay quienes consideran que por tener poco no tienen por qué ofrendar a Dios. Y en ello pierden la oportunidad de experimentar a Dios de un modo mucho más cercano. Pero no así los macedonios, los cuales, a pesar de su extrema pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Yo he conocido hermanos que han dado por encima de sus posibilidades y lo han hecho con un corazón gozoso, porque lo han hecho como para el Señor. Y el Señor bendice de un modo que no podemos entender cuando el creyente da incluso cuando no tiene que dar. Cuando está, como dice aquí, en una pobreza profunda. Hoy en día sería pobreza extrema, ¿no? Pero ¿cómo se llama hoy? Pobreza extrema. Y hoy en día el gobierno intenta mitigar y ayudar a las personas en esta situación, que hay ONGs, está la Cruz Roja, el Banco de Alimentos. Sin embargo, en aquel entonces no había nada. Ahí estaba cada uno intentando sacarse las ascuas del fuego como podía. Y no había ayudas gubernamentales. Y la iglesia
dice que aún y estando en profunda pobreza, abundaron en ofrendas. La confianza de los macedonios en que Dios supliría todas sus necesidades los liberó para dar generosamente. Salmo 37, 25. Salmo 37, 25. Dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y su confianza estaba puesta en Dios. Y Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ahí encuentra la iglesia su lugar. Porque cuando hay un hermano necesitado, la iglesia puede y debe actuar para suplir y para ayudar al hermano necesitado. Pero es a través de la iglesia. Y es una manera en la que Dios muestra su gracia a través de su iglesia. Los cristianos devotos no esperan a tener más dinero, dan a pesar de su pobreza, como la viuda pobre de Lucas 21, 1 a 4, que puso esas blancas en la ofrenda y Jesús dice: esta ha puesto mucho más que todos aquellos que han puesto de lo que les sobraba, porque ella de su necesidad puso todo su sostenimiento. Y Jesús mismo dice las palabras. Ahora, ¿creéis que Jesús, siendo Dios, iba a dejar desamparada a esta viuda que dio de su pobreza? Ay, no, seguro que no. Ojalá hubiese capítulo 2 de esa parte. ¿Qué ocurrió con esa viuda? ¿Qué pasó? Y seguro que nos maravillaríamos, porque esta mujer dio con un corazón de servicio a Dios. Y Dios conoce todos los corazones. Dar no es una cuestión de cuánto se posee, sino una expresión de un corazón desinteresado y amoroso. La negativa de los macedonios a permitir que su pobreza ahogara su generosidad los convirtió en modelos de generosidad cristiana. Número 3. Lo hicieron ¿cómo? Con gozo abundante. Con gozo abundante. Que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo. Ahora, fíjate el uso de palabras de Pablo aquí, porque está hablando de grande prueba y de profunda pobreza. Pero también de qué? De abundancia de su gozo. O sea, es que son como contradicciones, ¿no? Porque estamos hablando aquí de una prueba de tribulación, de estar oprimidos y además están metidos en el hoyo económico, donde no puede salir. Pero ¿cómo es posible que estén abundando en gozo cuando están apretados y sumidos en pobreza? ¿Cómo puedes estar abundando? ¿Qué te está diciendo eso? ¿Qué te dice eso? Que estás apretado, que estás profundo en pobreza y que tienes abundante gozo. ¿Qué estás diciendo? Que tus ojos no están puestos aquí. Están puestos ahí arriba. Que eran capaces de ver que lo terrenal se evaporaba. Y su confianza estaba puesta ahí arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ese era su testimonio. Por eso Pablo menciona a los macedonios. Porque la tribulación no era excusa, la pobreza no era excusa, y lo que había era un gozo increíble de dar con alegría para las necesidades de la iglesia. Porque para ellos, veremos, era un privilegio. Esta palabra abundancia, la palabra periseia, y significa medida sobreabundante, algo por encima de lo ordinario. Claro que sí, porque todo va mal, pero aquí hay gozo abundante. Y cuando el creyente pasa por situaciones difíciles,
Es posible encontrar gozo en el Señor. ¿Sabes que las circunstancias difíciles pasan a creyentes y no creyentes? Es inevitable. Pero el creyente tiene la posibilidad de enfrentarlas cogido de la mano de Dios. Y eso produce gozo, porque sabes que hay un propósito detrás y que Dios está en control de todas las cosas. Así que no es normal dar cuando todo va mal, cuando estás en estrecho, sumido en extrema pobreza, y mucho menos dar con gozo. Pero es lo que vemos de la iglesia de Macedonia. Los macedonios no dieron a regañadientes, de mala gana, por sentido del deber o bajo coacción. Tampoco estaban motivados por el temor al castigo divino o al disgusto de Pablo. Daban con gusto, libremente, con alegría, sabiendo que Dios ama al dador alegre. Así que no se trata de dar porque el pastor está poniendo presión por esto o por aquello, porque me está mirando aquel y yo tengo que poner más, y porque si no me va a venir un rayo del cielo y me va a partir, o se me va a vaciar la cuenta del banco, o me van a robar, o quiero un Ferrari y por tanto voy a dar mucho dinero porque Dios me va a bendecir con un coche grande. No. Es nuestra manera de adorar, o es una de las maneras de adorar a Dios con aquello que Él nos da. Es un modo de mantener este lugar abierto. Es un modo de proveer para que la familia de Dios siga adelante. Número 4. Son un privilegio. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y de manera general las ofrendas se consideran como una obligación. Y ciertamente, el creyente tiene la responsabilidad de aportar para que la iglesia siga abierta. Lo he dicho muchas veces, si no llegan las ofrendas, no pagamos alquiler, bajamos la puerta y se acabó. Hay que pagar alquiler sí o sí. Así que es una responsabilidad, pero va mucho más allá. Erramos si pensamos solo en estos términos. Fíjate en estos macedonios, sumidos en extrema pobreza y presionados por la aflicción, suplicaban a los apóstoles participar de este privilegio. Suplicaban participar para suplir las necesidades de la iglesia de Judea. Esta no fue una pequeña sugerencia, donde, venga Pablo, déjanos participar también, ¿no? ¿Habéis leído el versículo? Pidiéndonos con muchos ruegos. Es como que Pablo decía, no os preocupéis, no participéis. Los veía tan mal económicamente, en harapos quizás, descalzos, que no, de verdad, no os preocupéis. Ya iré a Corinto y ellos verán que ellos van viendo dinero. Vosotros tranquilos, ya tenéis preocupados por vosotros mismos, no os preocupéis. Y que, no, Pablo, que de verdad que no hace falta, de verdad. Y había hemos tirado floja, y ellos dicen, pero es que nos rogaban con muchos ruegos, por favor, Pablo, que queremos participar, mira, toma, esto hemos recogido para los hermanos que están pasando. Pues si está pasando mal también vosotros. Y no. Su corazón estaba en que querían participar, querían sacrificarse todavía más por amor a los hermanos en Judea. Son un privilegio. No fue una pequeña sugerencia medio escondida de aportar por las necesidades, sino una súplica ante la negativa inicial del apóstol Pablo. Así que ofrendar es un privilegio a participar activamente en la obra de Dios. Si tú ves las ofrendas como una carga, es que no estás mirando a las ofrendas con los ojos debidos. Si tú crees que no tienes suficiente, si tú crees que no es el momento, si tú crees que... Cuidado, porque muy posiblemente, número 1, no tengas una buena distribución de lo que Dios te da. Número 2, o tus prioridades no estén donde deben estar. ¿Pero sabes qué? Eso no te juzgo yo, ni te juzga nadie. Eso eres tú con Dios.
Tú tienes que decidir si estás empleando el dinero que Dios te da de modo adecuado o no. Eso es entre tú y Él. Pero lo que tú hagas es un testimonio que veremos, se ve, se refleja en la iglesia. Número 5, son más que económicas. Versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente a Dios y luego nosotros por la voluntad de Dios. Así de que debemos considerar las ofrendas como un acto de adoración a Dios, porque lo que hicieron los macedonios fue ir mucho más allá de lo que Pablo esperaba. ¿Qué es lo que hicieron? Se dieron primeramente a Dios. Y ahí está la razón. Se dieron primeramente a Dios. No es solo lo económico, sino es mi persona, es mi tiempo, es lo que yo soy. ¿Cómo puedo yo servir a la iglesia? ¿Cómo puedo yo servir a la obra de Dios? Porque ¿sabes qué? Si tú solamente das ofrendas y no sirves a Dios, ya están las mismas. Sí, ayudar a la iglesia seguro, pero realmente esa ofrenda se convierte en nada, se evapora. Porque Dios no quiere tu dinero, realmente. Él quiere tu persona. Y cuando Él tiene posesión de tu corazón, el dinero, el tiempo y todo el resto sigue. Pero ahí está lo primero. Y es lo que hacen ellos. Primeramente, y esta palabra primeramente habla de prioridad, no de lugar, de prioridad. Es decir, su prioridad era entregarse a Dios. Era su mayor preocupación. Servir a Dios. Y por supuesto, si sirves a Dios con tu persona, vas a servir a Dios con tu cartera. Pero lo harás con un corazón agradable a Dios. El cual es el secreto de su generosidad física. El acto supremo de adoración no es dar dinero, asistir a la iglesia o cantar himnos, sino entregarse uno mismo. Y eso es lo que buscamos en la Iglesia Bautista Bona Nova. No buscamos ofrendas, dádivas, buscamos fruto espiritual. No buscamos cantar bien como un coro angelical, buscamos cantar para la gloria de Dios. Buscamos hacer aquello que le agrada, para ser ejemplos del verdadero cristiano. Y finalmente, número 6, son testimonio. Versículo 7, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Qué gracia? La que los macedonios estaban mostrando. Aquello que emanaba de esa provincia. De nuevo, John MacArthur escribe: su generosidad no estaba motivada principalmente por la filantropía o la bondad humana, sino por la gracia de Dios que actuaba en sus corazones. Uno de los efectos de la gracia que salva, transforma y santifica es el deseo de dar con generosidad y sacrificio a los necesitados, especialmente a otros creyentes. Así que vemos en esta iglesia de Macedonia cómo fue ejemplo y testimonio de Dios obrando en la vida de ellos. Porque solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede producir gozo abundante en dar en medio de la tribulación, en la prueba y la pobreza. Es solo Dios. Y de nuevo, ¿quién es glorificado? Macedonia es ejemplo, sí, pero es la gracia de Dios obrando en sus vidas. Así que es hora de que la Iglesia de Cristo empiece a mirar a las ofrendas no como una obligación, sino como un privilegio. Una oportunidad excelente de participar en la obra de Dios y de mostrar su gracia a través de nosotros. Si las ofrendas son un problema personal, si no forman parte de tu vida, si te cuestan, si son insignificantes, si vienen de lo que te sobra, pregúntate, ¿es eso buen testimonio de la gracia de Dios obrando en tu vida?
¿Crees que hay algo que deberías mejorar o directamente cambiar? ¿Sería posible que tu corazón no fuese tan recto para con Dios como debería ser? ¿Crees que tus ofrendas son un acto de adoración a Dios? ¿Se sentiría Él honrado por lo que ofrendas? Así que, ¿a qué capacidad se muestra la gracia de Dios en tu vida mediante tus ofrendas? Señor, te pido que bendigas esta palabra, que la uses para tu gloria.